Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Josías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está por allá? Bien, gracias. Qué bueno. Pues agradecido una vez más, doctora, por permitirnos esta entrevista para hablar sobre un tema de mucha importancia en este siglo XXI. Y quisiera sin más ya comenzar para dar inicio a esta conversación que vamos a tener. A las personas que Vale. están conectadas, no olviden hacer sus preguntas. Si les surgen alguna duda o algo que quieran que la doctora le aclare, pues estamos abiertos a sus opiniones. Doctora, entonces para comenzar, antes de entrar directamente a lo que son los efectos en la visión por las pantallas, vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo visual. Háblenos un poquito acerca de cómo se desarrolla la visión. Bueno, gracias. Bueno, la visión en los niños, ¿sí me escuchan bien? Sí, Bueno. El niño nace con un sistema visual inmaduro. El sistema visual del niño no solamente lo compone el ojo, lo compone el ojo, va a ser el órgano periférico que va a recibir las imágenes, pero a su vez tiene que tener una transmisión, que es la vía óptica, hacia una corteza occipital. Entonces tiene que tener el globo ocular, el nervio óptico y la corteza occipital completamente sana para que el niño tenga una visión normal. Este sistema visual en el niño en un principio es muy inmaduro y paulatinamente va a ir madurando hasta los 7 u 8 años de edad. Entonces el niño al nacer no va a tener una visión normal como la tiene un adulto. El niño al nacer va a ver cosas muy grandes, cosas gruesas, va a ver escala de grises. Ya para la edad de los 2 meses de edad, esta visión se va a perfeccionar un poco y el niño comienza a fijar la mirada a objetos que se le presenten. A los 3 meses de edad, aparte de fijar la mirada, comienza a hacer un seguimiento hacia también los objetos que se le presenten y ya comienza asimismo a los 3 meses tener una visión de colores, comienza a ver los colores primarios y posteriormente a los 4 o 5 meses ya tiene una mayor gama de colores los cuales él puede percibir. A los 6 meses el niño tiene los ojos completamente alineados, ya no puede tener desviación de los ojos. O sea, un niño al a principio, partir de los 6 meses. entre los 4 y los 6 meses, al principio Ok, los papás pueden notar en los niños movimientos hacia adentro o hacia arriba, ¿sí? Porque no tienen mucha fijación, pero no puede haber ningún niño después de los 6 meses con desviación de los ojos. Ya esto es patológico. ok. Y esta visión ya tiene una visión, cuando el niño empieza a sentarse, ya hace mayor contacto visual, ya empieza a agarrar objetos, cuando empieza a gatear, su campo visual es más amplio, entonces empieza a ver objetos pequeños en movimiento. ¿Sí? Y ya a los 3, 4 añitos, la visión del niño es más o menos de 20-30, 20-40, para hacerse de 20-20 ya a los 6 o 7 años de edad. Perfecto. Eso es muy importante que principalmente los padres sepan, porque a veces los padres van preocupados y dicen, no, pero mi niño está desviando los ojos, pero es importante que sepan Sí, que los primeros meses es normal. al principio, solo hasta los 6 meses, ¿sí? Igual Exacto. si por lo menos a veces le dicen que hasta los 2 años es normal, he escuchado que algunos pediatras le dicen eso a los padres y no es así. Ya después de los 6 meses, una desviación ya no se considera normal. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos ya a entrar al tema principal. Eh, Doctora, ¿qué usted nos podría decir sobre la luz azul? Estamos ahora en una temporada, en un tiempo de tecnología y todo es celulares, tablets, y se habla mucho de la luz azul. Entonces, ¿qué es en realidad esa luz? Bueno, la luz azul forma parte de la luz visible que nuestros ojos es capaz de percibir y forma parte de ese gran espectro electromagnético
que la emiten fuentes naturales como el sol, pero también la emiten fuentes artificiales como los dispositivos electrónicos. Todos estos dispositivos electrónicos, televisores, tablets, celulares o computadores están cargados de luz azul. Es un azul violeta índigo que tiene una longitud de onda más o menos de 400 a 500 nanómetros, y esto lo hace que sea una luz de muy alta energía, y si se usa de manera indiscriminada y sin las recomendaciones, puede tener serias consecuencias en los ojos. Ok, perfecto. Entonces, se ha hablado mucho sobre el tema de la luz azul, ya que como se tiene, o sea, en este tiempo de tecnología, principalmente de pandemia, muchas personas están utilizando muchos de estos dispositivos, y se ha hablado de que el uso excesivo de las pantallas puede influir en la visión tanto de los niños como de los adultos. O sea, ¿usted nos podría decir cuáles son los síntomas que comúnmente se presentan en personas que hacen un uso excesivo de las pantallas? Sí, bueno, antes de decir los síntomas de la luz azul, es importante resaltar que la pandemia sí es cierto que ha aumentado el uso de pantallas en niños y adultos, pero desde hace mucho tiempo nuestros niños tienen la tecnología al alcance desde muy pequeños. Vemos cómo los regalos de los padres ya no se han convertido en juguetes, sino en tecnología. Entonces, a un Así niño es. de 3, 4, 5 años se están regalando un celular o una tablet, cuando esto no es así. Se le están regalando para diversión, o están usando estas pantallas como chupón electrónico para que el niño se quede tranquilo. Vemos niños de 1 año hasta de 6 meses que los papás les dejan el celular sentadito en una mesa para que el niño no llore. ¿Sí? Entonces, es importante saber que el niño antes de los 2 años de edad no debe usar pantallas, porque estos primeros 2 años es crítico para esta maduración que comentamos al principio. Entonces, si nosotros desde a un niño muy pequeño, incluso antes de los 2 años de edad, le estamos dando una pantalla, este ojo se va a miopizar, porque se va a alterar la hemetropización del ojo, que es el crecimiento normal del ojo. El niño nace con una hipermetropía fisiológica, y si nosotros alteramos esto con el uso de pantallas, el ojo puede crecer más de lo normal, y si el niño tiene tendencia de padres o familiares miopes, pues esto lo va a agravar. Entonces vemos nuestra población infantil se nos está miopizando muy rápido. Vemos como ya la incidencia normal de miopía debe ser una incidencia de 20%, y ya vemos esta incidencia por encima, y se estima que para el 50 la incidencia de miopía, población infantil y joven, va a ser de 50%, por el uso indiscriminado de estas pantallas a temprana edad. Sí, ese es un dato muy importante que yo lo tenía aquí anotado. El Instituto Mundial de Miopía está hablando mucho sobre este tema, y se ha descrito ya que el uso excesivo de las pantallas influye de manera negativa en el agrandamiento de los ojos, produciendo miopía. Esa es una de las razones, aunque no es la única, pero es una de las razones principales por la que quizás ya esta generación, vamos a decir, de los millennials, muchos están usando lentes desde pequeños, porque el uso excesivo de estos aparatos pues está incidiendo en el aumento de la miopía, cosa que no pasaba antes, que yo puedo decir que yo soy de esa generación, de que cuando éramos niños podíamos jugar en las calles, a la pelota, cualquier cosa, y no teníamos ese tiempo para estar encerrados en casa. Exacto. Bueno, O sea sí, que esa así parte es muy importante. Entonces, doctora, en cuanto a los síntomas, por ejemplo, que puede presentar una persona que utiliza mucho los celulares, las tablets, ¿cuáles podríamos encontrar? Bueno, podemos encontrar fatiga visual, ojo rojo,
La fatiga visual mucha gente la describe como cansancio o ojo rojo, enrojecimiento, sensación de arenilla, porque esta luz azul nos disminuye el fenómeno del parpadeo. Nosotros al estar frente a estas pantallas sin una protección adecuada, podemos hacer que, o sea, hacemos el parpadeo menos frecuente. Y esta luz incide directamente a nuestra superficie ocular y nos produce ojo seco. Y este ojo seco nos desencadena enrojecimiento y nos da la sensación como de arenilla, como si tuviéramos cuerpos extraños. A la vez, por estar mucho tiempo frente a una pantalla o a una visión cercana, nosotros tenemos que hacer el fenómeno de contraer los músculos del ojo como los rectos medios y el músculo ciliar, ¿sí? Y si estos músculos nosotros no le damos una relajación adecuada en la mirada de lejos, sino que nos quedamos 2, 3, 4 horas viendo de cerca, entonces estos músculos se contraen de manera excesiva y nos produce, aparte de los otros síntomas, nos produce dolor de cabeza, una fatiga, un dolor aquí en el entrecejo, ¿sí? Incluso nos Sí, puede causar visión doble de manera transitoria o visión borrosa. ok, muy interesante. Yo he visto pacientes, así amigos, que siempre me dicen, pero tengo casualmente o coincidencialmente esos síntomas y inclusive me han dicho, no, pero el médico lo que me dijo fue que deje de usar tanto las pantallas y lo toman como una broma, pero es una realidad. O sea, el Sí, uso excesivo de esto puede producir ese tipo de síntomas. sí, claro que sí. Doctora, y sin salirnos tanto del tema, pero yo sé que es una parte también que influye en el tema de las pantallas. Se ha mencionado que también el uso excesivo de las pantallas puede producir efectos no visuales, o sea, personas. ¿Qué tan cierto es? Ya va que no te escuché, se cortó un poco Ah, la comunicación. ¿se escucha ahora? Ahora sí. Se escucha, ok. Que le preguntaba que también se ha mencionado, muchas personas mencionan el hecho de que se pueden presentar algunas alteraciones no visuales, también por el uso excesivo de las pantallas. ¿Hay algunos síntomas o alteraciones que se podrían mencionar por el uso excesivo de los celulares o tablets? Sí, por ejemplo, esta luz azul también altera el ritmo circadiano en las personas, ¿sí? Y puede traer alteraciones en el sueño. Entonces, Ok. hay personas que son muy sensibles a estos cambios. Esta luz azul, una época, se usó para disminuir el sueño en los astronautas y funcionó. Entonces, de verdad se recomienda que no la usemos por lo menos 1 hora antes de dormir, aunque eso yo sé que no es así porque nos Es casi acostamos, imposible. sí, estamos muy dependientes de esta tecnología o dormimos con el televisor prendido, este televisor también emite luz azul, entonces nuestro sueño no va a ser reparador. Se aconseja que en el cuarto de los niños no haya televisor, en nuestros cuartos tampoco, pero pues todos prácticamente un alto porcentaje de la población tenemos televisores en nuestras habitaciones. Pero si nosotros vemos que tenemos que nuestro sueño no es reparador, que nos levantamos cansados, que no estamos durmiendo bien, pues podemos probar bloquear la luz azul en la noche, sacar el televisor de los cuartos o no usarlo para dormir y tratar de no usarlo 1 hora antes de dormir por lo menos, aunque lo que se recomienda es no usarlo en los niños 2 horas antes de dormir en ninguna pantalla para que no se altere el sueño. Por otro lado, también en los niños está la obesidad por el exceso uso de pantallas, como tú decías que o sea, tú salías a correr, jugar con una pelota, fútbol. Ahorita nuestros niños están con pantallas todo el tiempo. Esto también trae como consecuencia déficit de atención en los niños. En muchos niños les trae retraso en el lenguaje, en otros les trae como impulsividad. Entonces, bueno, son efectos no visuales
en los niños por el exceso de pantallas. Eso es algo que bueno que se mencionó porque em, hace unos días yo vi un video en Facebook de una niña que hizo un berrinche porque su madre le quitó el celular. Y esto no es solamente en las redes, uno lo ve en cualquier lugar a diario. Niños sus padres los acostumbran a las pantallas, a los celulares, y entonces se los retiran en un momento determinado y hasta vergüenza le han hecho pasar a los padres en público por este tipo de cosas. O sea que realmente es algo que yo entiendo que no se debe tomar muy a la ligera. Es un tema que muchas veces, como usted dijo al principio, se toma para descansar de los niños, para quizás no tener que estar con ellos ahí directamente, no tomando en cuenta que se le está haciendo un daño también a largo plazo. Sí, claro, y como los papás ahorita pues están trabajando desde casa, las guarderías están cerradas, los colegios, pues lo más fácil es dejar el celular mientras el papá puede trabajar desde su casa. Sí, es como estar entre la espada y la pared, porque Sí. a veces hay personas que lo hacen de manera irresponsable, pero Ujú. hay muchos que lo hacen por necesidad. O sea, realmente es una situación un poco difícil, pero yo creo que son cosas que se puede buscar la manera. Y creo que por eso es que estamos aquí, para quizás dar algún tipo de orientación y ayuda a esas personas que tienen que estar usando las pantallas de manera obligatoria. Doctora, y hablando de soluciones, por ejemplo, en cuanto a la distancia de usar las pantallas, ¿cuál sería la distancia más recomendable para usarlas? Bueno, eso depende de cuál dispositivo sea. Por ejemplo, el computador entre 55 a 60 centímetros es la distancia desde nuestra cara que debe estar. La tablet más o menos a 45 centímetros o 40 y el celular a 30 o 35 centímetros. El celular que es el tamaño de lectura. También depende del tamaño. Hoy los celulares son muy grandes, son con pantallas grandes, entonces si es un poquito más grande, pues alejarlo un poco. Pero ese es el estándar más o menos de la distancia. Ok, perfecto. Em, También en cuanto al tema de los niños, ¿me escucha? Ok, en cuanto al tema de los niños, ¿qué tiempo es el recomendable para que los niños usen las pantallas? O sea, ¿cuál es el tiempo que deben usarlo para que no les cause daño? Bueno, según las edades, estos tiempos ya están estipulados por la Academia Americana de Pediatría para que no vayan a tener consecuencias visuales como la miopía. Entonces, como dijimos que los primeros 2 años de vida es donde se da el mayor crecimiento del globo ocular, la Academia Americana de Pediatría estipuló que los niños menores de 2 años no deben ser sometidos a las pantallas. ¿Sí? No se le debe dejar por ningún motivo. Pues en caso tal de que los papás me pregunten ni siquiera una videollamada para que hable con los abuelitos o algo, pues en ese caso tampoco ser tan rígidos, pero pues sí, una Exacto. videollamada de 5 minutos no le va a traer mayor consecuencia, ¿sí? Pero que no sea algo permanente. Exacto. A 5 años se estipula que máximo 1 hora al día por periodos de 20 minutos, 3 veces al día como máximo, que sería 1 hora. No va a ser 1 hora continua. Y después de los 6 años de edad, según las necesidades del niño. Ya casi a los 6 años se termina el periodo de maduración visual, es hasta los 7, 8 años que se culmina. Entonces, después de los 6 años, pues lo que el niño amerite, si tiene sus clases, sus actividades escolares, o incluso si lo quiere hacer por diversión, pero con precaución y siempre estipulando horarios, creando horarios y hábitos para que no se haga la dependencia. Ok. Entonces, lo que se recomienda es periodos de 20 o no más de 30 minutos, hacer pausas y después volverlo a tomar.
Eso de las pausas cada 20 minutos realmente es bien difícil porque o sea, yo personalmente lo he tratado de poner en práctica y siendo honesto, hay días que lo hago, hay días como que a veces se pasa, pero creo que es importante tomar esto en cuenta porque el asunto es que este tema del aumento de la miopía está influyendo mucho y como dijimos al principio, se estipula que para el 2050 la mitad de la población sea miope y eso no es bueno. Y creo que el tema del descanso y de las paradas que hay que hacer hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí surge una pregunta, doctora, de Eunice. Dice, ¿pueden los lentes recetados de alguna manera evitar el daño que hacen estas pantallas? Sí, nosotros con los lentes con antirreflejo o con los lentes con filtro azul podemos bloquear, no el 100% de esta luz azul, pero sí se puede bloquear un 20 o un 30% en interiores y un 80% en exteriores. Como ya dijimos, esta luz azul no solamente la tienen las pantallas, también la emite el sol. Entonces, si nosotros usamos unos lentes especiales, no necesariamente el paciente tiene que tener miopía o hipermetropía o astigmatismo para usar estos lentes. El paciente puede tener su visión 20/20, pero se le pueden poner unos lentes de protección para bloquear un poco la luz azul. Siempre y cuando se justifique, porque si vas a usar una pantalla del celular por 20 minutos, una hora, no se justifica, pero si es Exacto. nuestra rutina diaria, si son personas que trabajan el día a día por más de 3 o 4 horas de pantalla, pues sí se justifica usar estos lentes de protección. Sí, esa parte es muy importante porque a veces hay personas que se me acercan, por ejemplo, y me dicen, pero mi visión está 20/20 y me indican lentes, entonces, ¿por qué me indican lentes si yo soy 20/20? Creo que la respuesta usted la acaba de dar y es que esas personas que usan mucho las pantallas, principalmente en los trabajos, necesitan lentes, o sea, no que tengan miopía, hipermetropía, sino por protección, la protección contra la misma luz azul. O sea que creo que esa parte es muy importante. Sí, así es. Y también ayudarse en el disminuir un poco, porque como los lentes no bloquean el 100% de la luz, pero podemos ayudarnos de disminuir un poco el brillo de las pantallas si Ok, estamos en un interior, en una oficina, para que esta luz no sea tan fuerte. exacto. Bueno, entonces, doctora, en cuanto al tema, veo otra pregunta aquí. Déjeme ver. ¿Puede presentarse una desviación por el uso del celular en los niños? O sea, un niño puede presentar una desviación por el uso excesivo de los celulares. Es muy raro, pero sí se ha visto. No se sabe si era un niño que ya iba a desarrollar el estrabismo o que realmente lo hizo la pantalla. Pero sí he visto muy pocos casos, 3 casos he visto que han tenido este estrabismo o tenían ya una endoforia, que es un estrabismo intermitente, y se los descompensó el uso de los celulares. Perfecto. Esa parte es muy importante también. Y se puede utilizar lubricantes, por ejemplo, para también ayudar con el tema del uso de las pantallas. Sí, como te dije, si el paciente presenta síntomas, el lubricante se usa cuando hay resequedad en los ojos, pero esta resequedad es más que todo en pacientes adultos mayores que ya está alterado lo que es la película lagrimal. Lo que pasa es que las pantallas en las personas jóvenes también puede alterar la evaporación de esta película lagrimal, se evapora más rápido y también como parpadeamos menos, entonces sufrimos ojo seco a temprana edad. Hay niños ya que tienen ojo seco por exceso uso de pantalla. Entonces, pues sí, nos podemos ayudar de lubricantes siempre y cuando sean lubricantes pues porque a veces sabes que uno va a una farmacia, los pacientes van y le recetan colirios y estos colirios no son lubricantes, sino que contienen dexametasona, entonces no es bueno que se autoformulen. Es bueno siempre que o
vayan al especialista para que le diga qué lubricante es bueno para su caso. Por ejemplo, los que contienen carboximetilcelulosa son muy buenos, o el hialuronato de sodio, por ejemplo, o el propilenglicol, pero nunca confundamos los lubricantes con los corticoides, ¿sí? Porque a veces en las farmacias el farmacéutico para quitar el ojo rojo, porque el paciente no va a decir que tiene ojo seco, el paciente va a decir que me arde mucho el ojo y lo tengo rojo, pero ese es un síntoma de ojo. Entonces le recomienda, son colitas que tienen dexametasona para quitar lo rojo, y esto tiene efectos secundarios como el glaucoma o las cataratas, como tú sabes, y entonces no es lo ideal. Esa parte también es muy importante. Hay muchas personas que le encanta automedicarse, no solamente a nivel ocular, sino en cualquier parte de la medicina. Y yo soy de los que cree que por más sencillo que sea un medicamento, debe llevar unos lineamientos. O sea, no es simplemente compré un medicamento para tal cosa. O sea, creo que deben asesorarse bien con el especialista para que le oriente. Porque Sí, qué bueno que usted mencionó varios lubricantes, porque no todos los lubricantes son iguales. Cada lubricante va dirigido a una área específica, entonces esa parte es muy importante. sí, claro, hay muchos tipos de ojo seco, hay ojo seco evaporativo, ojo seco por disfunción de las glándulas de meibomio, sí, ojo seco por síndrome de Sjögren, que son personas que padecen de artritis o de lupus, entonces no tienen una lubricación adecuada. Hay que primero, como tú dices, diagnosticar por qué es el ojo seco, para poder dar el lubricante que más se le puede ajustar al paciente. Exacto. Doctora, y ya que estamos en su área, que es la oftalmología pediátrica, le quiero hacer esta pregunta directamente yo, porque como yo trabajo el área de lentes de contacto, quisiera que usted nos hable un poquito en cuanto al tema de los lentes de contacto y los niños. O sea, ¿es recomendable el uso de lentes de contacto en niños o no se debe utilizar? Bueno, sí, los lentes de contacto tienen sus indicaciones muy específicas en los niños. Por ejemplo, si nosotros operamos un niño de catarata congénita que tenga 4, 5, 6 meses, se puede beneficiar del lente de contacto porque el niño va a estar con una fórmula en sus lentes muy gruesa en sus monturas, un poder más 15, hasta más 20, ¿sí? Y esto le hace muy pesado el lente y su nariz es muy pequeña. Sin embargo, depende de la familia y de sus padres. Tenemos que ver, no todos los niños se le pueden manejar con lentes de contacto cuando operamos de catarata congénita. Si son niños que viven en domicilio lejano, o si vemos que los papás viven en un campo, en un área rural, que vemos que no tienen como la higiene adecuada para manipular estos lentes, entonces no, se le mandan lentes normales, ¿sí? También hay niños que tienen una hipermetropía o miopías muy altas, de 5 o 6 añitos, los podemos manejar con lentes de contacto, o que tienen un adolescente con queratocono, lo podemos manejar con lente de contacto, pero tenemos que ver muy bien la personalidad del niño y de los padres. ¿Sí? Tienen que ser personas que uno vea que tengan higiene, que no le veamos las manos sucias, que el niño no se coma las uñas. Si nosotros vemos indicios, siempre que mantenemos lente de contacto tenemos que ver o preguntar si el niño se come las uñas. Si el niño se come las uñas, no puede usar lente de contacto porque puede llevarse infección a los ojos. Exacto. Esa parte es muy importante. Hago la pregunta porque a veces hay personas que llegan a la consulta y dicen, no, pero ¿cómo lentes de contacto? Realmente es exactamente así. O sea, los niños, yo en mi práctica he tenido la oportunidad de adaptar lentes de contacto a infantes, claro, con la supervisión de los padres. Y he tenido también casos donde realmente el ambiente en el que se desenvuelve el bebé o el niño no es favorable para el uso de lentes de contacto. O sea que no es simplemente ver la condición ocular, sino también el ambiente en general. Doctora, aquí Sí, hacen una pregunta. Dicen, ¿qué luz hace daño a los ojos?
O sea, parece que Edward quiere saber si es solo la luz azul o si, o sea, si es Bueno, solo la luz azul que hace daño. Sería la no, pregunta. o sea, la luz azul porque esta es lo que tienen los dispositivos electrónicos, entonces puede dar estos síntomas que dijimos. Pero también la luz solar contiene luz azul, pero también tiene los rayos UVA y los rayos UVB. ¿Sí? Entonces estos rayos en nuestros países que nosotros estamos en el trópico, entonces, estos rayos pueden dañar los ojos, los rayos ultravioletas, pueden producir degeneración macular o inducir catarata. Entonces, nosotros también al salir al sol debemos protegernos con unos lentes de sol especiales que tengan, no cualquier lente de sol, tienen que ser lentes de sol que bloqueen esta luz solar. Ok. O sea, que no es solamente la luz de las pantallas, sino que hay que cuidarse también de esas luces excesivas del sol. Esa parte fue muy bueno que se tocara porque a veces el estar también expuesto a la luz solar de manera excesiva también puede traer daños nocivos a la visión. Sí, de acuerdo. Doctora, ajá, Yo no sé si te diga. respondí la pregunta, si la pregunta quedó satisfecha la respuesta. Lo otro que te quería comentar es que la luz solar no produce daño en el momento que estamos expuestos. Esta es una luz acumulativa. Entonces, con el tiempo es que la luz solar nos puede traer consecuencias, no es en el momento. Entonces, por eso es muy importante Ok, que las en espacios abiertos o muy expuestos al sol usen su protección adecuada, o los deportistas que tienen que salir a hacer deporte en áreas abiertas, pues también es bueno que se protejan, porque los síntomas que vamos a tener con la luz solar no son como la luz azul, que nos van a dar síntomas en el momento o a corto plazo. Van a ser síntomas o enfermedades a largo plazo, y las enfermedades de la luz solar, como es una degeneración macular relacionada con la edad, que esta luz nos daña la retina en la parte central y que es donde están las células más importantes, nos puede producir ceguera. Y la degeneración macular es una causa muy importante de ceguera a nivel mundial y es una ceguera casi, por decirlo así, irreversible, ¿sí? Se puede tratar para que el paciente no siga perdiendo visión, pero la visión que se perdió es difícil que se recupere. ok. Bueno, pues ha estado muy interactivo este live. Realmente las personas han estado muy activas y eso es bueno. El tema principal es el impacto de las pantallas en la visión. Hemos visto que realmente sí hace daño el uso excesivo de estos dispositivos, que no es algo que se debe tomar a la ligera. Uno de los daños más que se ha estado comentando más en estos últimos años es el tema del aumento de la miopía, o sea que es algo que no se debe tomar a la ligera. Doctora, ya voy a hacer la última pregunta y la dejé de último porque se sale ya del tema de las pantallas, pero también tiene que ver con su especialidad, que es el estrabismo y la oftalmología pediátrica. Hacen una pregunta aquí, dicen, ¿desde qué edad se puede operar el estrabismo en niños? Bueno, esto depende del tipo de estrabismo. Si es una endotropia congénita, o sea que el niño nació con el estrabismo y no tiene componente acomodativo, o sea, el niño no tiene hipermetropía importante, solamente la hipermetropía fisiológica, entonces hay que operarlo lo más pronto posible. Desde los 6 meses ya podemos operar este tipo de estrabismos para evitar que el paciente pues, se vuelva ambliope, o sea, que no desarrolle ojo perezoso y que no pierda su visión tridimensional como lo es la estereosis. Entonces, las endotropias congénitas deben operarse desde muy temprana edad, ¿sí? Ahora, las endotropias acomodativas, que son las endotropias que se desarrollan a los 3, 4 años de edad por hipermetropía elevada, nosotros primero debemos darle al niño su corrección visual con anteojos, y si esto no nos corrige el 100% de la desviación,
pues se corrige el componente residual, el poco que queda. Y las exotropias, que son las desviaciones hacia afuera, por lo general aparecen también a los 5, 4, 5, 6 años de edad, las exotropias intermitentes. Entonces, estas exotropias no nos apuramos en operarla, la podemos operar por ahí como a los 6 o 7 años de edad, si vemos que se descompensan. Hay muchos otros tipos de estrabismo verticales, que hay DBD, que es una desviación vertical disociada, que al niño se le van los ojitos hacia arriba de manera descontrolada. Pues si es muy notorio o si se descompensa, pues se opera en el momento que se está descompensando el niño, no esperar a que se descompense el 100%. Perfecto. Este tema del estrabismo es muy amplio. Yo creo que vamos a tener que hacer otro live con la doctora para hablar sobre estrabismo y cirugías. O sea que creo que va a ser de mucho beneficio. Bueno, doctora, de parte mía, creo que estas eran las preguntas que teníamos para la noche de hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el tema, sobre el impacto de las pantallas sobre la visión. Si alguien tiene alguna preguntita, pues la doctora está disponible para responder. Bueno, si no, creo que el tema ha quedado más que claro. Realmente hemos aprendido, yo he aprendido bastante sobre este tema y sé que los que se han conectado también han aprendido mucho con la doctora Laura Santiago. Doctora, muy agradecido por la oportunidad que usted nos ha dado de poder entrevistarla. De verdad es un honor volver a compartir con usted. Así que cualquier recomendación que usted tenga o algo que quiera decir ya para cerrar, pues este es su momento. Bueno, no, gracias a ti. También es un placer volver a compartir después de tanto tiempo, ya desde el 2015, que ya no te veía. Y bueno, darte las gracias nuevamente y bueno, y decirle a las personas que se cuiden de las pantallas, las recomendaciones, parpadear mucho, usar el tiempo, hacer las pausas cada 20 minutos, la distancia correcta. Si esto no es suficiente, pues entonces apoyarse con lentes que protejan un poco de la luz azul y de lubricantes. Y bueno, y los niños, las recomendaciones de los niños, pero no quiero tampoco decir que las pantallas son enemigos, porque las pantallas pues es la tecnología. Exacto. Y nosotros tenemos que estar con la tecnología, sobre todo en la época en que vivimos. Entonces, pues, no es que son malas, pero pues tenemos que usarlas con la manera y con las recomendaciones correctas. Exacto. Dice un dicho que todo en exceso hace daño. Y el asunto de las pantallas también es igual. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctora, una vez más. Esperamos que esta sea la primera de varias reuniones que tengamos. Así que un placer. Bueno, igualmente. Bien. Muy bien, feliz noche. Igual, pase buenas. Bueno. Gracias a todos. Bien, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión, hablando con la doctora Laura Santiago, oftalmóloga, cirujano oftalmólogo, especialista en pediatría, oftalmología pediátrica y estrabismo. Así que cualquier pregunta o duda que tengan sobre este tema que hablamos, ahí está el perfil de la doctora. Pueden entrar a su perfil de Instagram y ella con gusto les ayudará en cualquier duda que tengan. Así que gracias de nuevo a nuestros seguidores por darnos el apoyo. Yo sé que lo hacen con todo el corazón. Así que el perfil de la doctora pueden ver ahí, Visión Pediátrica Ibagué. La doctora está ubicada en Colombia actualmente. Ella es venezolana, pero está en Colombia. Así que cualquier cosa, pues tienen a la doctora ahí al alcance de un mensaje. Así que pasen buenas noches. Josías estuvo aquí con ustedes. Pasen buenas noches, que Dios les bendiga.